Bueno, shalom, shalom a todos. Espero que la bendición y la presencia del Padre nos acompañe no solamente durante este tiempo que vamos a estudiar esta porción de la Torá, comenzando el libro de Devarim o Deuteronomio, sino cada día de nuestra vida, cada día, en cada momento que la presencia del Padre esté con nosotros. Hoy comenzamos el último libro de la Torá, el libro de Deuteronomio o de Barim. Y bueno, hemos aprendido anteriormente que es llamada como la segunda ley. Es como un recuento que está haciendo Moisés recuerden que Moisés no va a entrar a la tierra prometida. Está dando como una recomendación final al pueblo. Y aquí encontramos nosotros en esta porción de hoy un mensaje que yo quiero compartir con ustedes de una manera muy especial. Vamos a ver en esta parashá de Barim, vamos a ver el libro de Deuteronomio, como les decía, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, 22. Como es un recuento de muchos eventos que ya nosotros vimos en el pasado, voy a aprovechar el ligar estos eventos a Yeshua y al tiempo actual para que nosotros podamos reflexionar en esta porción y aprender algo muy importante para este tiempo final. Tenemos que recordar que aunque es un recuento de la Torá, de todas maneras en todo el libro de Deuteronomio encontramos dos cosas muy importantes. Primero, más de 70 mandamientos nuevos que no aparecían antes. Y lo segundo es que vamos a encontrar a Yeshua en unos pasajes que realmente para nosotros tienen un inmenso significado. Así que yo los invito a que entremos en este libro con la alegría de encontrar a Yeshua, de encontrar el mensaje para hoy y para que nosotros podamos definitivamente podamos llenarnos de la palabra del Eterno, cosa que nos está haciendo a nosotros muchísima falta. Pero vamos sin más preámbulo a la porción. En Deuteronomio 1:1 dice Moisés al pueblo de Israel: estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Param, Tofel, Labam, Haserot y Disahab. Así aparece en nuestras versiones de las Escrituras. Pero yo me quiero referir a la forma como aparece este primer mensaje, como aparece en el Targum. Porque el mensaje del Targum nos da a nosotros una advertencia que es muy interesante y que es la que yo quiero que utilicemos para la reflexión. Dice: palabras que Moisés habló con todo Israel, reprendiéndoles a causa de su mala conducta en el desierto y que habían enojado al Eterno en la llanura, frente al mar de cañas en Parán, donde calumniaron el maná, y en Haserot, donde irritaron al Eterno acerca de la comida porque servían al becerro de oro. ¿Por qué es tan diferente si el Targum es una versión aramea de la Torá? Eso no lo sabemos, pero de todas maneras nos está dando una información que es muy importante y que, como les digo, es la que quiero retomar. Moisés le habla al pueblo, recuerden, Moisés ya va a morir, él no va a entrar en la tierra prometida, pero él le está recordando literalmente los momentos donde ellos hicieron enojar al Eterno. Fíjense, Moisés hubiera podido centrarse en la grandeza del Eterno, pero él está recordando todos los pecados y la falta de fe y las fallas que cometió el pueblo. ¿Por qué lo está haciendo? Si nosotros sabemos
que, como nos dice el Eterno, que Él nos enseñó el fin desde el principio, apliquemos esta reprensión al tiempo actual y lo vamos a entender sin ningún problema. Fíjense, examinemos un poquito el texto. En el verso 2 comienza diciendo que hay 11 jornadas desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Aquí nos está citando dos puntos de enojo, recuerden, de enojo contra el Eterno. Ahora, entonces examinémoslo. ¿Qué ocurrió en Horeb? Horeb es el sitio del monte Sinaí. Lo encontramos en Éxodo 3:1. Y allí fue dada la Torá. Pero también allí nos está hablando del lugar de la rencilla. ¿Cuál era el lugar de la rencilla? Recordémoslo porque muy, muy, muy ligado a lo de hoy. ¿Por qué Moisés les está recordando este momento? Volvamos a Éxodo 17:5. Y el Eterno dijo a Moisés: pasa delante del pueblo, toma contigo a los ancianos de Israel y toma en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb. Y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron al Eterno diciendo: ¿está pues Yahweh entre nosotros o no? Bueno, les decía que teníamos que unir esto literalmente al tiempo de hoy. Fíjense, ¿qué estaba pasando allí? Volvamos a recordar así en términos generales, volvamos a recordar lo que estaba ocurriendo. El pueblo tenía sed, el pueblo estaba pidiendo agua y el pueblo le clama a Moisés y el Eterno le da una instrucción que es muy, muy relacionada con Yeshua, directamente relacionada con Yeshua. Golpea la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así. Y salió agua de la peña, realmente salió. Pero, ¿cuál fue la falla del pueblo? Que ellos, aun cuando estaban viendo ese milagro que saliera el agua de la roca, finalmente estaban dudando de la presencia del Eterno. ¿Qué nos representa a nosotros el golpear la roca? Lo hemos estudiado. Recuerden que 2 veces le dice el Eterno a Moisés, le habla acerca de la roca. La primera vez le dice que la golpee, la segunda vez le dice que le hable. Precisamente a raíz de la segunda vez que ya Moisés la volvió a golpear, Moisés pierde la entrada a la tierra prometida. Pero ¿esto qué significa? Esto nos está hablando de Yeshua, porque Yeshua es la fuente de agua viva. Porque Yeshua es la Torá viviente y la Torá es la fuente de vida. Entonces, ¿qué iba a pasar con Yeshua? Primero iba a ser golpeado y después de resucitado, nosotros solo tendríamos que hablarle a Yeshua. Y ya Yeshua nos daría de esa agua viva para que nosotros viviéramos en una constante y profunda comunicación con Él. Fíjense, miremos este verso 6 de nuevo. Yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña y saldrán aguas y beberá el pueblo. Nosotros que hicimos una vez que nos presentaron a Jesús, cuando nos dijeron ustedes quieren conocer a Jesús, nosotros que hicimos, nosotros anhelábamos esas fuentes de agua viva. Nosotros vinimos al Jesús golpeado, a la roca golpeada, porque la roca es el Eterno, la roca es Jesús. Y los dos son un ejad, son uno. Entonces nosotros vinimos y de Yeshua salieron esas aguas vivas que cambiaron literalmente nuestra vida. Entonces, fíjese, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué nos está diciendo a nosotros la palabra en Isaías? Nos dice: 2 males ha hecho mi pueblo. En Jeremías: 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mi fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua.
Volvamos acá al pueblo. El pueblo les está diciendo a Moisés, ustedes vieron salir el agua, pero la murmuración los llevó inmediatamente a dudar hasta de la presencia del Eterno. Díganme ustedes y pónganse un momento en reflexión. No es lo que estamos viendo hoy. Nosotros que conocimos a Yeshua, nosotros que nos ha cumplido todo, que silbó desde los cielos el Eterno, que nos trajo, que Yeshua vino a buscar la casa de Israel, que nos estamos levantando, nos está trayendo a la Torá, literalmente como el Eterno lo había anunciado. Y hoy muchos se avergüenzan de hablar de Yeshua, se avergüenzan. Ustedes, yo no sé, los que me siguen en Facebook, si vieron la semana pasada algo que realmente les digo que me dejó a mí el corazón completamente entristecido. No por mí, sino por ellos. Como personas de ministerios conocidos se unen para venir, para atacar, no con argumentos, porque con argumentos está muy bien, con burlas, porque yo creo en Yeshua. Y se supone que es un ministerio de este tiempo, de este movimiento de regreso a la casa. ¿Cómo es posible que hoy nosotros estamos viendo lo mismo que vio el pueblo en el desierto? Lo que está advirtiendo Moisés, lo estamos viendo nosotros hoy en vivo y en directo. La gente está buscando la palabra del Eterno. No, eso es haberse quedado atrás. Es que Liliana se quedó atrás. Liliana se quedó rezagada. Ella ya no cree sino en las escrituras. No, es que tenemos que ir a buscar sabiduría. Ahora vamos a ver de dónde viene la sabiduría, porque aquí la vamos a encontrar en esta porción. Es que es increíble ver cómo nosotros estamos repitiendo los pecados del pasado. ¿Y qué pasó en Cades Barnea? Recordemos que fue el sitio donde se dio el mal reporte de la tierra, donde solo Josué y Caleb creyeron en la promesa del Eterno para entrar en la tierra prometida. Y todos quedaron allí en el desierto, todos perdieron la entrada allí a la tierra prometida por su incredulidad. Hoy es exactamente igual. Hoy se supone que hay que buscar más sabiduría. ¿En dónde? En los hombres y en dioses falsos. Es que en dioses que ni oyen, ni ven, ni entienden, en un Dios que no es vivo, en un Dios que se les están hablando cuando nosotros hemos visto a lo largo de nuestra vida y vemos, aún los que han llegado ahora más reciente, pueden ver en las escrituras el cumplimiento de una palabra perfecta por parte del Eterno. Pero definitivamente es el mismo pecado. Ahora, Moisés le recuerda la promesa de la tierra. Dice, y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que el Eterno le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, el rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. Pongan la atención, de pronto, pongan la atención, porque hoy vamos a tratar un tema fuerte. Pongan atención a todos estos nombres, a esos nombres de esas poblaciones de entonces. Fíjense esto. Aquí nos está diciendo el tiempo exacto en que Moisés está hablándole al pueblo. Y aquí encontramos algo que es muy hermoso. ¿Cuándo entró Josué ya con el pueblo? Entró el día 10 del mes primero. El día 10 del mes de Abib, entró el pueblo de Israel a la tierra prometida. ¿A ustedes les dice algo? Fíjense, en el día primero del mes 11, Moisés está hablando a los hijos de Israel. Recuerden, Moisés muere, en el día 10 entran, pero ellos invirtieron 30 días, dice la palabra, llorando por la muerte de Moisés. O sea que nosotros podemos entender que Moisés murió más o menos el día 7 del mes 12. Aquí nos está dando hasta el tiempo de la entrada, pero ¿qué es lo importante para rescatar?
que entraron el día 10 del mes primero. ¿Qué pasa en el día 10 del mes primero? Cuando el Cordero, recuerdan ustedes, es el día en que el Cordero es presentado delante de todo el pueblo. Es cuando el Cordero era presentado en el templo, los corderos cuando eran los corderos del sacrificio, para que se certificara por parte de los sacerdotes que no tenían ninguna mancha. Esto nos está hablando de Josué. Recuerdan el paralelo. El nombre hebreo de Josué es Yehoshua, pero aparece aparece más adelante con el nombre de Yeshua, hijo de Nun, en el libro de Nehemías. Pero también nosotros vamos a entrar con Yeshua, mientras en el primer pacto entraron con Josué, nosotros vamos a entrar con Yeshua. Y la entrada es literalmente el día que el Cordero fue presentado. ¿Ustedes creen que entre todos los días del año hay alguna coincidencia en que este hubiera sido el día de la entrada a la tierra prometida? Fíjense cómo nosotros sí tenemos un Elohim perfecto. Ahora, dice entonces que lloraron los hijos de Israel a Moisés por 30 días. Esto lo vamos a encontrar más adelante en Deuteronomio 34:8. Pero sigamos acá con el texto. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta Torá o esta ley diciendo: el Eterno nuestro Dios, Yahweh nuestro Elohim, nos habló en Horeb diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad que yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Yahweh juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia. Punto importante. ¿Para quién es la tierra prometida? Para la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Cuando nosotros estábamos en la iglesia, ¿creíamos que nosotros éramos la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob? No. Nosotros habíamos aprendido de una manera errada absolutamente que solo Judá era Israel y nosotros éramos los gentiles. Miren la grandeza del Eterno cuando el Eterno nos había prometido que quitaría un velo, que Él llamaría a la casa de Israel de regreso, que nos revelaría la identidad y nos la revelaría literalmente después de 2 días, cuando cuando terminara el segundo día, y lo hizo literalmente alrededor del año 2000 después de Yeshua. ¿Por qué les estoy recordando todo eso? Porque una de las cosas que yo quiero que quede hoy muy, muy en sus corazones es que nosotros tenemos una palabra confiable. Nosotros no nos tenemos que ir a aprender de palabras de hombres que pueden saber. Es que piensen en el más santo, en el más inteligente. ¿Qué puede saber de lo que hay más allá? ¿Qué puede saber del corazón del Eterno? ¿Cómo puede saber más que el Creador del cielo y de la tierra? ¿Cómo es que hoy nos parece tan ridículo que uno se quede en las escrituras y lo ridiculicen a uno, como les digo yo que lo hacían la semana pasada? Tratando pues de ridiculizarme porque yo creo en las escrituras. ¿Cómo es que se considera que eso es quedarse atrás y no ir a aprender de los hombres tan sabios? Ay, definitivamente, yo quiero que ustedes en su corazón, yo no tengo nada contra nadie, yo entiendo que es parte de toda esta historia. Yo entiendo que el Padre nos dijo que todo lo que fue será, que no hay nada nuevo bajo el sol, que estamos repitiendo los mismos pecados, pero por lo menos a los que yo pueda abrir los ojos, se los voy a abrir, lo voy a seguir haciendo mientras el Eterno me dé a mí la oportunidad de hablar. Fíjense acá, dice: en aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. El Eterno, Yahweh, vuestro Elohim, nos ha multiplicado. Y aquí, hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Nosotros hemos visto esto realmente cumplido. Nosotros hoy entendemos que somos de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Sin duda, no somos gentiles, ya no somos gentiles. Somos descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Nos hemos multiplicado como las estrellas del cielo en multitud, y eso que todos los que faltan por escuchar el llamado.
y a todos y pedimos perdón al Eterno por todos aquellos a los que hemos servido de piedra de tropiezo con tanto pecado en este tiempo. Dice: Yahweh, Dios de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. Esa promesa es para nosotros. Nosotros todavía estamos en un punto donde creemos que bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldijere. Es para el pueblo judío. Es para ellos, sí, pero también para nosotros, para cada uno de ustedes. Si yo bendigo sus vidas, o sea, le pido al Padre que bendiga sus vidas, yo le estoy bendiciendo a Israel, porque ustedes son Israel. Ustedes son Israel. Yo no puedo ponerme a ofender personas independientes. No, yo puedo analizar una enseñanza. A las personas las debo bendecir porque yo quiero y anhelo la bendición del Padre. Fíjense que en estos textos nomás vamos a recordar algo que es muy importante. Encontramos los 4 pilares del plan del Eterno en toda la Escritura. Yahweh, que es el Todopoderoso, es el único Dios verdadero, es el Dios de Israel. Yud Hei Bab Hei, no más, no hay otro Dios. No hay otro Dios. Muchos de ustedes están aprendiendo hoy de otro Dios, pero como si nosotros decimos que Yahweh es el Dios de Israel. En ninguna parte de la Escritura ustedes encuentran que Ein Sof es el Dios de Israel. Además, porque no es un Dios vivo, entonces no es el Eterno. Ahora, el primero, Yahweh es el Dios de Israel. Segundo, el pueblo de Israel, nosotros somos el pueblo de Israel. Hay un solo pueblo que el Eterno eligió. Lo tercero, la Torá. La Torá es el corazón del Eterno, transmitiéndonos el deseo de Él, de cómo debemos nosotros vivir, cómo lo podemos conocer, cómo podemos conocer su amor, su misericordia y todos los secretos que Él sí conoce, porque Él es el hacedor. Y por último, la tierra prometida. Hay una tierra prometida, hay tierra prometida para nosotros, donde vamos a reinar con Yeshua. Esto lo tenemos que tener en mente en este tiempo tan difícil. Nosotros vamos a reinar desde la tierra prometida con Yeshua, si permanecemos fieles. Ahora, todo el plan es alrededor de ¿quién? Del Mesías, del Mesías. Todo el plan es alrededor de Yeshua, pero no de cualquier Mesías, de Yeshua, la palabra viviente de Elohim, la imagen visible de Elohim, porque Él es el rey sobre toda la tierra. La tierra le pertenece al Eterno porque Él la creó. Él va a ser el rey, Él vuelve a reinar sobre la tierra. Ahora, ¿cuál es el plan que tiene el enemigo? Destruir cualquiera de esos pilares. Quitarnos a Yahweh y cambiarlo por un Dios falso, o decirnos que nosotros no somos parte del pueblo, que nosotros seguimos siendo gentiles, o decirnos a nosotros que la Torah no es para nosotros como había sucedido, o decirnos que ya no hay una tierra prometida, que eso no es para nosotros, que nosotros vamos a morir en el camino, como oí yo una vez en una conferencia. Bueno, entonces fíjense que este plan del enemigo nosotros lo estamos dejando avanzar sin darnos cuenta, que a través de pequeños cambios nos aleja del plan. ¿Quién nos había quitado a nosotros, nos había cambiado el nombre del Eterno, el día de Shabbat, todo? Constantino había cambiado todo eso. Mucha gente hoy por hoy que dice creer en el Dios de Israel ni siquiera conoce el nombre. Nosotros tampoco lo conocíamos, nos habían dado un nombre falso, un nombre que con un significado bastante fuerte. He ahí he ahí la ruina. O sea, nosotros habíamos aprendido algo malvado. Claro, lo decíamos con toda el alma. Eso no era contado como pecado, lógicamente, porque no sabíamos. Pero hoy que sabemos, hoy que se cumplió la promesa del Eterno en Jeremías 16, cuando dijo que nosotros regresaríamos, que muchos harían de los dioses hombres. Por favor, léanse el final de Jeremías 16, que es lo que está pasando hoy.
Y dijo que a los que permaneciéramos, él nos revelaría que su nombre es Yahweh, Yud-Heh-Vav-Heh. Ahora, nos enseñaron también, nos habían enseñado en el pasado que la Torah estaba abolida. Lo mismo le habíamos creído a los hombres. Hoy el Eterno nos reveló su Torah. ¿Por qué irse a creer de nuevo en otros hombres? Se enseñó que Israel había sido reemplazado por la iglesia gentil. Ya sabemos que no es cierto. Ya que nosotros nos íbamos para el cielo en lugar de la tierra prometida. No, el cielo viene a la tierra prometida. Primero estamos en la tierra prometida y de ahí viene la nueva Jerusalén. Por eso es la importancia de conocer la palabra, pero de creerle a la palabra, no de creerle al que me la está diciendo. Miren, ustedes han visto que en todos los videos, yo pongo al lado, yo pongo acá, ustedes pueden parar el video y leer, y pueden buscar en sus Biblias la cita que yo les estoy dando exacta. ¿Saben por qué? Porque ustedes no tienen por qué creer en lo que los maestros estamos enseñando. Ustedes tienen que ser como los de Berea, que tenían la palabra. Dice que llegaban a la casa y ellos mismos iban a comprobar si lo que les habían dicho era cierto o no. Cuando a usted le están diciendo, usted tiene que creer lo que nosotros digamos, olvídese, no puede ser, porque los hombres, todos nos equivocamos, todos sin excepción. Y no es ni siquiera, digamos, por maldad, no, es porque somos seres humanos que nos equivocamos. La única que es perfecta es la palabra, lo único que tenemos que enseñar es la palabra del Eterno. Dice entonces, en aquel tiempo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros, porque ustedes son una multitud. Y aquí nos va a hablar de qué, nos va a hablar de los jueces de Israel. Porque aquí Moisés va a recordar que él solo no podía atender a todo el pueblo. Entonces dice, ¿cómo llevaré yo solo vuestras molestias, cargas y pleitos? Dame de entre vosotros, de entre las tribus, varones sabios, entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis, bueno, es hacer lo que has dicho. Aquí vamos al nombramiento de jueces que ya lo habíamos estudiado. Y tomé, dice, a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50, de 10, gobernadores de vuestras tribus. Entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad entre un hombre y el hermano y el extranjero. No hagáis distinción de personas en el juicio, así al pequeño o al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es del Eterno. Y la causa que os fuere difícil, me la traeréis a mí, decía Moisés. O sea, a ustedes, a ellos los puso como Yeshua, por ejemplo, hoy nos puso los pastores. El pastor de la congregación es una persona que está, digamos, allí para mediar, para escuchar al pueblo, los pastores, los líderes, los maestros. Estamos para escuchar, estamos para resolver en la medida de lo posible una duda, algún cuestionamiento, si hay una disputa entre hermanos, pero ¿cómo dice el Eterno que los jueces tenían que resolver las cosas? Ellos tenían que resolver en justo juicio, es decir, conforme a la Escritura. Conforme a la Escritura. ¿Por qué estoy haciendo énfasis? Aquí vamos con otra reflexión muy importante. Y que surge también de lo ocurrido la semana pasada, porque fue una discusión de muchos días. Y una discusión que de verdad fue muy triste ver, porque se supone, bueno, yo sabía con quién estaba hablando, y se supone que son personas, que son líderes, que están estudiando hace mucho tiempo. Pero de los puntos de discusión fue que hoy nosotros teníamos que, hablando de los jueces, de los jueces que habían sido nombrados, que nosotros hoy le tenemos que obedecer es a los sabios que escribieron el Talmud y no a la Torá, porque ellos reemplazan estos jueces que Moisés está diciendo. Pero yo les mostraba cómo muchos mandamientos del Talmud son en contra del Eterno. Lo que el Eterno llama abominación está ordenado en el Talmud. Aquí los jueces tenían que ir en justo juicio.
Nosotros no podemos cambiar los mandamientos del Eterno por ir a creerle a hombres que nos están diciendo que, por ejemplo, el abuso de los más pequeños es permitido. Cuando el Eterno dijo de ellos a través de Yeshua, que nos dijo de ellos es el reino de los cielos, y cualquiera que les haga daño, más vale que se pusieran una piedra al cuello y se tiraran al mar. Ellos defendían ese abuso porque los jueces dijeron cosas peores, porque estamos hablando de robos, de asesinatos, bueno, de cantidades de pecados que no voy a entrar aquí, que están permitidos por parte de lo que estas personas llamaban los jueces. Miren, nosotros el llamado es a qué? El llamado es a volver a la Torá del Eterno. El que tiene el corazón absolutamente santo es el Eterno. Los hombres no, nosotros tenemos una naturaleza que no, de ninguna manera nos esforzamos por ser obedientes, pero ningún ser humano puede ni añadir ni quitar a lo que el Eterno ha dicho. Esto está muy claro. Esto lo encontramos y lo vamos a estudiar en la próxima porción de la Torá. ¿Cómo es posible que hoy se diga que hacer lo que el Eterno abomina, aún aprobar la homosexualidad, todo lo que el Eterno abomina, que hoy lo tengamos que admitir, simplemente porque los hombres lo permitieron? Los jueces no podían cambiar la Torá. Recordemos que nos dio inclusive características, decía que sean varones sabios, entendidos y expertos. La pregunta, aquí viene una pregunta, y entonces la mujer, bueno, en jueces gobernaba Débora. ¿Por qué gobernaba Débora a Israel? ¿Por qué gobernaba Débora a Israel en el tiempo de los jueces? Precisamente porque era un tiempo donde los mismos varones estaban fallando. Dice que no había rey, que cada uno hacía lo que bien le parecía, pues el Eterno puso una mujer a la cabeza. Que el Eterno, nosotros aprendemos del Eterno y las cosas allí van bien, sin problema. Pero nosotros tenemos que recordar esas características, tenían que ser sabios, entendidos. La sabiduría de qué nos habla, del discernimiento, de aprender la Torá para poder discernir entre el pueblo lo que sea un justo juicio. Pero la palabra última, el juicio la tiene el Eterno, no los hombres. No podemos cambiar mandamientos. Entonces nos dice, por ejemplo, en Primera de Corintios encontramos más o menos esta misma recomendación. Cuando dice el Eterno, cuando dice la palabra que puso el Eterno en la congregación a los apóstoles, a los profetas, a los maestros y a los que hacen milagros, a los que sanan, a los que ayudan, a los que administran, a los que tienen don de lenguas, léanlo. A cada uno de nosotros nos dio una tarea, Fíjense, no, el padre es el que hace el llamamiento, el padre es el que da la tarea. Ustedes recuerdan, hace no sé ya ni cuántos años, por ahí como más de 40 años, pero ya mucho más, donde el padre me llamó y me dijo literalmente, que yo le hablaría a la casa de Israel cuando por más de 22 años nunca entendí que era la casa de Israel. Pero me dijo, le va a hablar a la casa de Israel, que es un pueblo de dura cerviz. Y dice, y les vas a hablar, escuchen o no escuchen. Bueno, yo nunca había entendido, hasta como después de 22 años vine a entender qué era la casa de Israel. Y mientras tanto enseñaba en la iglesia. El padre es el que pone, levanta líderes profetas, levanta líderes maestros, levanta líderes que interceden en la oración, los que pueden hacer liberación, los que pueden hacer sanidad interior, los que pueden hablar en lengua. No, hoy tampoco se puede. La palabra, no, es que la palabra no, eso hay que dejarlo atrás. No, el Padre nos dejó a nosotros todos los recursos.
En Efesios nos dice que hay un Señor, hay una fe, hay un bautismo, hay un solo Elohim, un Padre de todos, que es sobre todos y en todos. Pero dice, pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Yeshua. Recordemos, Yeshua es el centro de todo. Y dice, y él mismo, Yeshua, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Todo eso hay que hacerlo, pero ¿tenemos alguna autoridad para inventar mandamientos o para cambiar los mandamientos del Padre? Ninguna. Entonces nos dice en la misma palabra, nos sigue diciendo que puso esto, a los líderes los ha puesto para que no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en aquel que es la cabeza, que es Jesús. Hoy se estará haciendo eso. Hoy se estará haciendo eso. Hoy estamos llevando a la gente a creer en Yeshua. No. Hoy se está llevando a que se crea en el líder que está allí enseñando, pero enseñando cualquier viento de doctrina, no la Torá del Eterno. Nosotros tenemos que entender que estamos en un tiempo muy, muy, muy peligroso. Si ustedes buscan lo que es el judaísmo humanista hoy, ustedes van a ver que hablan de la Torá y a ustedes les hablan de la Torá, pero ellos no creen en el Eterno. Ellos dicen que la Torá es el libro de leyes judías, punto, pero no creen en el Eterno. Por lo tanto, cualquier cosa se puede cambiar porque son leyes hechas de hombres. Entonces, no siempre que ustedes escuchen Torah, les están hablando del Eterno. Busquen un poquito a qué se refiere ese judaísmo humanista. Sigamos acá, Deuteronomio 4.1, recuerden, nos dice, no podemos añadir, no podemos quitar. Si nosotros nos mantenemos ahí, nosotros vamos a encontrar siempre la bendición y la protección del Padre. En el verso 19 nos dice, salidos de Oreb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como el Eterno nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual el Eterno nos da. ¿Y cuál es la promesa de nuevo? El Eterno ha entregado la tierra, sube y tome posesión de ella. Como el Eterno, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. Permanezcamos en la palabra simple, sencilla, que nos lleva al corazón, la palabra que está en lo profundo de nuestro corazón. Nosotros no necesitamos más. Allí tendremos esa bendición y allí estaremos protegidos bajo las alas del Todopoderoso. Tenemos que temer, no tenemos que desmayar. Pero dice, ¿qué hizo el pueblo? Pero dice Moisés, ustedes vinieron a mí y dijeron, envía varones delante de nosotros que reconozcan la tierra. O sea, y aquí les está recordando todo lo que pasó con el reconocimiento de la tierra. Entonces, en lugar de creerle al Eterno, no, tenían que ir a comprobarlo, y ya sabemos cuál fue el punto que resume todo lo que resume, porque lo estudiamos en una porción hace poco. En el verso 26 nos dice, sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Yahweh, al mandato de la almendra. Dice que ustedes tomaron en sus manos del fruto del país, nos lo trajeron, nos dieron cuenta y dijeron, la tierra es buena, que el Eterno nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisieron subir. Mucho, ya lo estudiamos, ni siquiera querían entrar en la tierra. Ahora dice, a pesar de todo lo que ellos habían visto, y aún con esto no creísteis al Eterno, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar que habías de acampar, con fuego de noche para mostrar el camino por donde anduvieseis, y con la nube de día. El Eterno oyó la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la tierra que juré. Ellos veían el fuego de noche, ellos veían la nube en el día, ellos veían la presencia del Padre, ellos veían salir agua de la roca, ellos veían los milagros, pero ¿creyeron en los milagros? No, nosotros no entramos.
Nosotros no creemos. O sea, Él es literalmente lo que vemos nosotros hoy. Entonces no entraron, excepto Caleb, hijo de Jefón. Él la verá y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque han seguido fielmente al Eterno. ¿Vale la pena seguir al Eterno? Estoy segura que sí. Entonces aquí en el mismo capítulo 1, en el verso 37, continúa el recuento de la desobediencia. Dice, también contra mí se airó el Eterno y me dijo, tampoco entrarás allá. ¿Por qué? Recordemos el episodio. El episodio cuando la orden del Eterno que le dio a Moisés era de hablarle ya a la roca, pero por la murmuración del pueblo y la presión del pueblo, Moisés golpeó la roca de nuevo. El Eterno entonces también determinó que no entrarían. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredar a Israel. Y vuestros hijos, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, serán los que entren en la tierra prometida. Pero vosotros volveos a ir al desierto, camino del Mar Rojo. Entonces respondisteis y me dijisteis, hemos pecado contra Yahweh. Nosotros subiremos y pelearemos conforme a lo que el Eterno nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir. Está haciendo todo el recuento de lo que vinimos estudiando a través de toda la Torá hasta hoy. Y el Eterno me dijo, diles, no subáis ni peleéis, porque no estoy entre vosotros. Recuerdan, ya después de todo este problema de haber sido ya decretado que ellos no subían, quisieron ir ya por su propia voluntad, ir a enfrentar a los enemigos. El Eterno les dijo, no suban, no peleen, porque yo no estoy entre ustedes. Dice, yo os hablé y no diste oído, antes fuisteis rebeldes al mandato de Yahweh, persistiendo con altivez subisteis al monte. Si ustedes han seguido todo, no tengo necesidad de entrar porque ya lo estudiamos. Pero ¿de qué nos está hablando acá? Que quiero rescatar los puntos que hoy nos conectan. La altivez de hoy, la altivez. Es increíble, es increíble. Yo en tantos años, ya tantos años de servirle al Eterno, tantos años, tantos cambios, tantas cosas nuevas, tantas cosas maravillosas, tantas cosas también difíciles que me han tocado vivir. Pero les digo, nunca había visto un pueblo que insultara al Eterno sin ningún problema, como el que hay hoy dentro de la casa de Israel. No tienen ningún temor del Eterno. El pecado es la altivez, la rebeldía y la arrogancia. La rebeldía y la arrogancia. Yo lo dije y así es. No importa que la palabra me salte para decirme que no es así. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo, ya sigue el relato Moisés, que habitaba en aquel monte y os persiguieron como hacen las avispas y os derrotaron. Mire, sin el Eterno no podemos hacer nada, y menos en este tiempo final. Vamos a enfrentar algo supremamente fuerte, lo estamos viendo. Nos están quitando la libertad, nos van a perseguir. Ustedes se imaginan esa persecución, todo lo que está anunciado sin la protección del Eterno. Estuvisteis en Cades por muchos días, los días que habéis estado allí. Volvisteis y llorasteis delante del Eterno, pero el Eterno no escuchó ni prestó oído. También hay un límite para la misericordia del Padre. Vamos al capítulo 2, la advertencia en relación al enemigo. No te metas con Esaú y su descendencia. Y aquí viene una reflexión también muy importante. Porque preguntémonos antes de entrar a leer acá, ¿por qué Moisés, de todas tantas cosas bonitas para recordar, por qué no está haciendo énfasis en esto de los enemigos? Porque hoy ustedes van a ver cómo se une todo esto y lo que nosotros vamos a ver. Luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, y Yahweh me había dicho, rodeamos al monte de Seir por mucho tiempo. El Eterno me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho.
El enemigo nos teme si nosotros estamos bajo la protección del Padre. Pero también el Padre nos da a nosotros una advertencia con respecto al enemigo. Guardaos, no se metan con él, no se metan con el enemigo. Dígame si esta advertencia no es para nosotros hoy. El enemigo nos teme porque sabe que Yeshua mismo es el que nos guarda. El ángel de Yahweh acampa alrededor de los que le tememos y nos defiende. Pero la advertencia del Padre es clara: no se metan con el enemigo, porque no daré de su tierra ni aún de lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Aquí no está hablando de Esaú en general, que también el Padre le había dado su herencia. Entonces dice, hablando ya de Esaú: compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis. En este caso de Esaú nos está hablando literalmente de quién, nos está hablando, digamos, de las naciones gentiles que representan a Esaú, a Edom, que son los que están representando todos los que no pertenecen al pueblo del Eterno. Ustedes pueden comprar de ellos, dice Yahweh, tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos, Él sabe que andas por el desierto. Ellos saben que creemos en el Eterno, ellos también nos temen por la presencia del Eterno, pero de todas maneras el Eterno hace una separación con nosotros del mundo y nos saca como parte de su pueblo. Esa separación es importante. ¿Que vamos a comprarles? Claro, nosotros tenemos que comer, tenemos que tener alimentos y de todo. Pero dice, no se metan, no compartan, tampoco los ataquen. ¿Saben? Cuando vuelva Yeshua, ¿a dónde viene a hacer el juicio? A Edom. Eso se lo dejamos al Padre. Todo este mundo de cosas horribles que estamos viendo hoy en el mundo, nosotros no somos los que tenemos que ir a hacer juicio. Nosotros simplemente no nos metemos allí. Que hay un desfile por allá en contra del Eterno, pues nosotros no nos aparecemos por allá. Pero no tenemos que ir ni a insultar, ni a pegarles, ni a perseguirlos. No se metan con ellos. Dejen que el juicio lo va a hacer Yeshua. En Éxodo 14, ¿qué nos dice la palabra? Que el Eterno peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Esa es una lección que tenemos que aprender hoy. Dice, pues Yahweh tu Elohim te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto, estos 40 años, Yahweh ha estado contigo y nada te ha faltado. En este tiempo final, el Eterno pasa lo mismo. El Eterno sabe que necesitamos, el Eterno sabe, el Eterno que camina con nosotros, sabe lo que nosotros necesitamos y en realidad podemos dar testimonio que nada nos ha faltado. Y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitaban en Seir por el camino de Arabá, y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Y Yahweh me dijo, no molestes a Moab. Aquí viene otro grupo que también se podía convertir en enemigo, parte de las naciones. No los molestes, dice el Eterno, no te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra. Yo tengo un plan con ellos. La misma instrucción para nosotros. No nos metamos con la gente del mundo. Dejémoslos tranquilos. Dejémoslos tranquilos. Más bien, acerquémonos a adquirir las cosas en un precio justo, sin abuso, sin nada, de buena forma, de buena manera, que ellos puedan sentir el testimonio de la presencia del Eterno en nuestra vida. Dice, los semitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac. Aquí vamos a un punto muy importante que es la reflexión que yo quiero hacer aquí fuerte y rara les irá a parecer a algunos. ¿Por qué nos está recordando Moisés la presencia de los gigantes, la presencia de los nefilim? Los que eran altos como los hijos de Anac, los moabitas los llamaban los semitas. En Seir habitaron los oreos, los cuales echaron los hijos de Esaú y los arrojaron de su presencia y habitaron en lugar de ellos, como hizo Israel en la tierra que les dio el Eterno por posesión. O sea, no todas las tierras de Esaú estaban habitadas por el mismo Esaú y sus descendientes, sino por todos los descendientes de los nefilim. Aquí nos está hablando de los gigantes. Aquí nos está hablando de algo que tiene que ver con este tiempo final.
yo no voy a entrar ahora en el tema, solo les quiero dejar a ustedes este tema para que ustedes investiguen. Miren, sabemos por la palabra, desde el mismo, desde la misma porción de Noé, nosotros sabemos que hubo una hibridación que fue ocurrida entre los ángeles caídos y las mujeres y las hijas de los hombres. Yeshua en su tiempo habló de la raza de víboras que eran hijos de Satanás. Recuerden que en el mismo Génesis nos dice que esos nefilim, esos gigantes que nacieron de estos ángeles caídos, ellos aparecieron antes y después del diluvio. No murieron con el diluvio, no murieron con el diluvio, ellos antes y después. Aquí quedó en el mundo una semilla del maligno que ha gobernado la tierra. Yo no sé si alguna vez ustedes se han preguntado de dónde salieron los reyes, por ejemplo. Como por qué se han adueñado de la tierra, ¿de dónde salieron? ¿De dónde salieron? ¿Por qué dicen tener una sangre diferente a nosotros? ¿Por qué se habla tanto de rituales, de sangre, de cosas, todas estas bien oscuras alrededor de toda esta gente que se ha apoderado del mundo? Recordemos que Apocalipsis 12:9 nos dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ustedes oyen que hoy que no, que eso no es verdad, que eso era un plan del Eterno. No, lo estamos viendo. Nosotros lo estamos viendo y tenemos evidencias desde el principio. Recordemos que en la antigüedad, la primera civilización que se conoce después del diluvio fue Sumeria. Los sumerios, en lo que es hoy Irak. Inclusive el libro de Enoch, que no estoy validando el libro de Enoch como un libro que digamos religioso, pero digamos como un dato, nos habla de los vigilantes que descendieron en el monte Hermón, que descendieron allá en el monte Hermón. Si ustedes se leen el capítulo de Josué 12, ustedes van a ver. Léanse nombre por nombre y ustedes van a encontrar algo muy especial relacionado con el monte Hermón. Por eso es que estoy citando ese libro. Pero si ustedes se van a la arqueología sumeria, ustedes pueden buscar, lo voy a ampliar acá un minuto. Ustedes pueden buscar en la internet, ustedes lo tienen ahí a la mano, busquen arqueología sumeria, empiecen a mirar las formas que tenían, todo el registro que hay antiquísimo de la presencia de los gigantes que ellos consideraban sus dioses, de la presencia de hombres con cabezas de animal. Recuerden que todo lo que pasó en el diluvio. Pero recordemos también que el mismo Yeshua nos advirtió que este iba a ser como el tiempo de Noé. Nosotros tenemos, no, busquen, yo no sé si alguna vez han escuchado, pero es un dato muy interesante. Busquen ese primer dato que está ahí que no lo quiero pronunciar para que no vaya a haber problema. Allá en Irak. Busquen qué es esto, por qué se habla de un portal, cuidado inclusive por ejércitos. Fíjese, nos dice a través de todos esos sumerios, de todos esos registros, dice que la que proporcionó el conocimiento prohibido y la iluminación fue la serpiente. Claro, nosotros lo sabemos por el mismo Génesis. El árbol del conocimiento del bien y del mal, el Eterno lo había prohibido. El Eterno había prohibido que tomaran del árbol. ¿Y quién le dijo? La serpiente. Serán como dioses conociendo el bien y el mal. Todo lo que viene de dualidad no es del Eterno, no es del Eterno, es de la serpiente. Si ustedes, por ejemplo, ven ese símbolo que está ahí en la parte de abajo, uróboros, ustedes empiezan a buscar eso que es, ustedes se van a sorprender. Si ustedes ya reconocen este símbolo, ustedes se van a sorprender de ver que nos está persiguiendo por todas partes hoy.
En lo que hacemos, donde escribimos, donde hablamos, todo, ahí está ese símbolo. ¿Qué quiere decir ese símbolo? Es la serpiente ya rodeando finalmente el mundo para apropiarse de él. Inclusive usado en la medicina, y eso lo podemos conectar a todo lo que ha pasado. Y finalmente, si ustedes buscan la información del el estadio de Turquía, que fue construido en la forma de uroboros. Busquen esos símbolos, aprendan simbología para que ustedes puedan reconocer lo que se está pasando hoy. Todo este tema de la serpiente se infiltró en todas partes. Se infiltró en el judaísmo, se infiltró a través del Kabbalah, se infiltró en el Islam, se infiltró en el cristianismo a través del Kundalini. Esa enseñanza de que Caín es hijo de la serpiente, ¿eso de dónde viene? Eso no es de la Torá, eso no es del Eterno. Si ustedes miran, por ejemplo, todos los símbolos de China, él nos está hablando de qué, nos está hablando del dragón. ¿Quién es el dragón? La serpiente antigua o Satanás. Porque todo hoy va a China, porque todo hoy es hecho en China, porque todo viene, porque estamos viendo este tiempo final. Ahora yo les he traído esto porque yo digo, de la misma manera que Moisés comienza su relato al pueblo, hablándole de los Nefilim, yo creo que el Padre nos está hablando a nosotros porque muy pronto, yo estoy segura, que vamos a empezar a ver lo que nos dice a nosotros la palabra. En Joel 2.1 nos habla, cuando nos habla de tocar trompeta en Sión y da la alarma porque el día de Yahweh está cercano. Perdón, nos habla nos dice que vendrán, dice que vendrán a alguien con algo con aspecto de caballos, como gente de a caballo, como estruendo de carros, que dice delante de él temerán los pueblos. Léanse todo el capítulo 2 de Joel. Algo va a aparecer así de este tipo que va a estremecer al mundo, dice, delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán los hombres de guerra, dice, subirán al muro, el cual marchará por su camino y no torcerá el rumbo, dice, ninguno estrechará al compañero, cada uno correrá por donde puede. Entonces, fíjense, nosotros tenemos unas advertencias en la palabra. Si nosotros ya sabemos y estamos bajo la protección del Eterno, estamos en obediencia, no tenemos que tener temor. Pero si estamos por fuera obedeciendo hombres, metidos en cuanta cosa y quitándonos la obediencia al Padre, imagínense lo que va a suceder. Yo quiero, ¿verdad?, que entiendan una cosa. Yo quiero que ustedes entiendan una cosa. Yo no tengo ningún interés contra nadie, ni tengo nada contra nadie personalmente, absolutamente. ¿Por qué insisto? Porque yo veo personas que en realidad han tenido todo mi aprecio, mi reconocimiento, yéndose detrás de lo que no se puede en este tiempo. No se puede, tenemos que permanecer acá. Yo no tengo una congregación para traer mi gente, yo no pido dinero, yo no estoy en ningún momento aquí haciendo ningún negocio. Estoy invirtiendo la vida mía para servirle al Padre, para hacer lo que el Padre me dice que haga. Y lo único que yo les puedo decir a ustedes es manténganse en la palabra, no se alejen ni a derecha ni a izquierda y verán la protección del Eterno en este tiempo. La veremos, la bendición, la provisión, todo. No están trayendo hambre al mundo. El Padre nos hará caer maná del cielo. El que nos van a perseguir, el Padre nos protegerá. Que van a aparecer todas estas cosas, que van a ser soltados demonios recuerda que nos está hablando del Éufrates, de los que van a ser soltados. Bueno, pero si estamos bajo la protección del Eterno, nosotros vamos seguros. Por eso les hablo. Yo como les digo, no estoy contra nadie. No estoy contra nadie. Estoy advirtiendo que estamos repitiendo los pecados del pasado y nosotros queremos entrar en la tierra. Sigue entonces hablando de todos los años que estuvieron. Después dice, está recordándole el tiempo que estuvieron en Cades Barnea. Y vuelve y aquí hace la advertencia de los hijos de Amón, cuando les dice también, no los moleste, no contienda con ellos.
no contienda con ellos. La advertencia para nosotros en general, no contiendan con el mundo. Háblele a su hermano, dígale, hágale ver, está equivocado, mire, se está yendo por donde no es. Si no lo quiere oír, pues despídase en paz y ya. Pero de todas maneras, no con el mundo, con el del mundo, nosotros vengamos acá. Aquí inclusive nos dice que los hijos de Amón no los moleste, dice, porque por tierra de gigantes fue también ella tenida. Aquí vuelve. Nosotros tenemos que saber que de esos nefilín está lleno el mundo hoy. Se quieren apoderar del mundo. Ellos, uno lo ve en las mismas declaraciones que dan. Hay una falta de empatía y una falta de misericordia y una frialdad para decir tenemos que destruir la mayoría de la tierra. Y es con una frialdad que esas personas no pueden tener alma. No pueden tener alma, no tienen sentimientos, no les duele nada, no les duelen los niños, no les duelen los jóvenes, no les duelen los ancianos, no les duele nada. Estamos rodeados. ¿Qué nos dice el Padre con todo esto? No se metan allá con ellos. Las tierras dadas a los edomitas, moabitas, amonitas estaban habitadas por Nefilín. La tierra de hoy está también habitada por Nefilín. Abran los ojos, miren toda la simbología y aprendamos de todo esto. Dice en el verso 24, levantaos, salid, pasad el arroyo, he aquí que he entregado en tu mano a Sehón, el rey de Hesbón. Cuando el Eterno nos da una instrucción, esa instrucción la seguimos, la seguimos. Pero definitivamente no meternos con el resto del mundo es importante. Sigue, si ustedes se pueden leer todo el texto. Envié mensajeros desde Cademod a Sehón, rey de Hesbón, con palabras de paz, diciendo, pasaré por la tierra, por el camino iré sin apartarme, la comida me venderás por dinero, comeré el agua que me darás por dinero, beberé, pasaré a pie. Dice, como lo hicieron conmigo los hijos de Esaú que habitaban en Seir y los moabitas que habitaban en Ar, hasta que cruce el Jordán de la tierra que nos da Yahweh nuestro Elohim. Mientras nosotros estemos sin entrar a la tierra, necesitamos solo comprar, llegar, y si podemos ofrecer si nosotros podemos ofrecerle al mundo, lógicamente, el que tiene un recurso, el que es médico, el que tiene una profesión, con todo, al contrario, con más perfección que con cualquiera, para que seamos un reflejo de sal y luz, que es lo que el Padre nos ha mandado a hacer, a estar en el mundo. Ahora tenemos entonces que seguir las instrucciones del Eterno para tener la clave del triunfo. Recordemos esta palabra en 2 de Crónicas 20:17. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Yahweh con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis, no desmayéis, salid mañana contra ellos, que Yahweh estará con vosotros. El Padre nos dijo, entren en la habitación y allí esperen hasta que pase la ira. El Eterno es el que libra la pelea por nosotros. En Romanos 8:31 nos dice muy claro, ¿qué diremos a esto? Que si Yahweh es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el Todopoderoso nos guarda, ya estemos tranquilos, sigamos el camino, reunamos la familia, oremos juntos, busquemos la palabra. No permitamos que vengan con palabras extrañas a nuestra vida. Lo que no está en la Escritura, no lo admitan. No lo admitan. Este no es un tiempo para uno admitir enseñanzas de hombres. Y en el capítulo 3, ¿qué nos vuelve a decir? No le teman a los gigantes. ¿Por qué 2 capítulos hablándonos de los nefilín para comenzar? ¿Por qué? Porque todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces nos dice en el capítulo 3, verso 1. Volvimos y subimos camino de Basán y nos salió al encuentro Og, el rey de Basán, para pelear y a todo su pueblo. Y me dijo Yahweh, no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo el pueblo. Y Yahweh nuestro Elohim entregó también en la mano a Og, rey de Basán, a todo el pueblo y los derrotamos. Él es el mismo mensaje. No tenemos que tener temor. Dejemos actuar al Eterno.
Yo les ruego, ustedes léanse estos 3 capítulos verso por verso o vean la otra versión antigua que yo tengo de esta paracha. Pero yo el mensaje que quiero dejar hoy en esta serie de Yeshua en la Torá es a Yeshua cumpliendo su palabra de guardarnos de la ira venidera. Pero Yeshua nos guarda si nosotros permanecemos en el camino, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y solamente por mí se llega al Padre. Usted deja a Yeshua, usted empieza a creer que Yeshua es un hombre cualquiera, usted empieza a avergonzarse de Yeshua, usted empieza a inventarse que Yeshua no es el eterno. Ya salió de esa protección, salió de la protección. ¿No es mejor estar allí bajo sus alas? Dice, únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Una cama de hierro, su cama, una cama de hierro, no está enramada en los hijos de Amón. La longitud es de 9 codos y la altura de 4 codos. Es que, ¿por qué no sigue hablando? Como diciéndonos, antes de ustedes entrar en la tierra prometida, van a ver estos gigantes. Nosotros vamos a entrar en la tierra prometida. Recuerden, somos los del segundo éxodo. Vamos a ver cosas muy fuertes y tenemos que estar preparados para nosotros no perder la fe en el Eterno, porque cuando empiece todo esto, ¿cuántos van a perder la fe? Fíjense lo que nos dice Lucas 17:24, como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado en esta generación, porque como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se daban en casamiento hasta el día que entró Noé al arca, vino el diluvio y los destruyó. Hoy estamos viendo los tiempos de Noé, sin duda, la alteración genética, la homosexualidad, el descontrol absoluto en el mundo, la presencia de los nefilim, todo. Así que se está cumpliendo la palabra. Y dice, sigue hablándonos acá de todos los que va a encontrar en medio del valle. En medio del valle. Él dice, nos dice a nosotros la palabra de nuevo. No les temáis, porque Yahweh vuestro Elohim, Él es el que pelea la batalla por vosotros. ¿Cuántas veces hemos leído la misma frase? ¿Por qué la repite el Eterno? La repite porque la tenemos que grabar para este tiempo final. La tenemos que grabar. No temáis porque Yahweh es el que pelea por nosotros. Pero el Eterno, Yud Hei Bab Hei, Yeshua, que es su imagen visible, que dijo, yo los libraré de la ira venidera. No es otro, no son los hombres, no son otros dioses, no es nada de esto. Olvídense que les van a dar sabiduría y que van a ascender, no sé, a las regiones celestes. Dense una pasadita por Efesios 6 para que vean a quién encuentran en las regiones celestes. Dice, y termina diciendo esta porción, oré a Yahweh en aquel tiempo diciendo, Señor Yud-Heh-Vav-Hei, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Por favor, a los que se están metiendo en Kabbalah, pregunten, hagan esta pregunta. ¿Ese es un Dios creador? ¿Ese es un Dios que nos escucha? ¿Ese es un Dios que nos puede proteger? ¿Cómo están dejando que le tuerzan el camino cuando nosotros tenemos al único? El mismo Moisés está diciendo, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza, tu mano poderosa. ¿Qué Dios hay en el cielo y en la tierra que haga los prodigios que tú haces? Que no hay otro Dios vivo. No hay otro Dios. Pase yo, te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero el Eterno, aquí era cuando Moisés le estaba pidiendo al Eterno que lo dejara entrar en la tierra. Pero el Eterno se había enojado contra mí a causa de vosotros y no me escuchó. Y me dijo el Eterno, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este. Y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo. Y él les hará heredar la tierra que verás.
y paramos en el monte delante de Bet-peor. Fíjense, ¿por qué no entró Moisés? Yo finalmente muchos dirán, ay, pero es que el Padre después de todo lo... No, el Padre tiene un plan especial con Moisés. Ustedes recuerdan el día de la transfiguración. ¿Quién estaba allí? Moisés y Elías con Jesús. Así que tenemos que esperar a conocer el desenlace del plan del Eterno con Moisés. Tenemos que esperar ese día, porque yo estoy segura que era un plan especial el hecho de que no fuera Moisés el que entrara, sino Josué. ¿Por qué? Porque Josué es un anticipo de Jesús. El que nos va a entrar a la tierra prometida ahora es Jesús. Nosotros no vamos a entrar en la tierra prometida porque guardemos la Torá. Nosotros somos salvos por Yeshua y guardamos la Torá porque esas son las instrucciones del Padre. Pero sin Yeshua nadie va a entrar en la tierra prometida. Fíjense ese enlace y verá que vamos a entender por qué no fue Moisés el que entró al pueblo. Fíjense y verá. ¿Cuáles son las características del remanente? Guardan la Torá y tienen la fe de Yeshua. Sin la Torá de Yahweh y la fe de Yeshua, usted no entrará en el reino. No dejen. Hablen en sus congregaciones, con sus pastores, traten de convencerlo. Mire, volvamos a la escritura, volvamos a la palabra, concentrémonos allí. No permitan que se salgan de la protección del Eterno. Oremos por todos los líderes, oremos por todos los pastores, oremos por todos los maestros, oremos. Y yo misma les pido, oren mucho en sus oraciones. Yo les agradezco si me recuerdan en sus oraciones. Que el Padre nunca me vaya a soltar de su mano y que me proteja, porque sabemos que son tiempos peligrosos. El Padre nos bendiga, el Padre nos guarde, el Padre permita que todas esas instrucciones fortalezcan el corazón, que veamos lo que veamos en el mundo, jamás perdamos la fe en Él y podamos sentir su presencia en medio nuestro. A todos un abrazo, que el Padre nos bendiga, nos guarde y que nos rodee con ese amor que nosotros no podemos entender, con esa paz que va fuera del entendimiento nuestro. Que a pesar de todo esto no permita que el temor entre en nuestro corazón, sino que sintamos esa paz de seguirlo, esa paz de saber que Él está con nosotros. Shalom, shalom para todos y hasta la próxima semana.